de la participación y acción comunal. Me encuentro con... Aurelio Hernán Sánchez. ¿Dónde encontramos el día de hoy, Aurelio? Bueno, encontramos aquí la Boleta Gaitán, que es como el eje fundamental de la calle 26 por el tema de la memoria de las víctimas, hoy en el Día Nacional de las Víctimas, y pues conmemorando el magnicidio del 9 de abril hace 75 años. De acuerdo, antes de hablar un poco, por supuesto, de ese trágico día para la sociedad colombiana, cuéntanos un poco sobre usted, de dónde viene, qué hace, a qué se dedica. Bueno, nosotros somos FUNESMANEN, que es la Fundación Niños de la Esperanza Macarena. Estamos hace 12 años constituidos legalmente en Bogotá. Trabajamos en los territorios de diferentes departamentos en Colombia con población víctima del conflicto armado, también con adulto mayor, discapacidad, niños, adolescentes y personas en habitabilidad de calle. De acuerdo, ¿y qué están haciendo hoy acá en este espacio? Hoy estamos conmemorando el Día Nacional de las Víctimas, especialmente generando la conciencia colectiva por rescatar la memoria de Jorge Eliezer Gaitán, de sus ideas. Nos consideramos 100% gaitanistas por el movimiento Gaitán, o el movimiento gaitanista que él fundó hace más de 80 años, y es recordarle a las personas en lo común de no dejar morir esas ideas, por el memoricidio que el Estado ha querido sacar de la sociedad colombiana las ideas gaitanas. De acuerdo, hay un dicho que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Gaitán, conocemos su historia, la sociedad colombiana sabe y entiende esa trascendencia que tuvo ese magnicidio de este gran líder político en nuestros territorios. No, ya se ha perdido mucho del gaitanismo, o sea, la gente en los territorios ya ni sabe quién es Gaitán, no tiene ya esas ideas gaitanistas del por qué la lucha, el por qué la división en Colombia y las guerras que se han dado durante más de 75 años después de su muerte. Ya prácticamente la memoria de Gaitán está en los territorios. De acuerdo, de su proceso, ¿quién es Gaitán y qué representa para la sociedad colombiana? Bueno, Gaitán, un hombre de pensamiento libre, completamente tranquilo, que quería un cambio y que no se ha dimensionado realmente sus ideas. De acuerdo, Bogotá después de 1945 era una y después del 9 de abril fue otra. Antes la consideraban la Atenas latinoamericana y hoy en día uno va a sectores como el Cartucho, que antiguamente eran los lugares donde vendían flores, eran sectores muy privilegiados de la ciudad. Hoy en día son lugares abandonados, como el caso del Voto Nacional y otros sectores del centro de Bogotá. Considera importante volver a retomar esos hitos históricos de ese contexto, de esa historia, antes de Gaitán y por supuesto resaltando su vida y obra en la ciudad y el país. Sí, lo que pasa es que yo no diría que Bogotá se dividió el país completamente después del 9 de abril del 48. No solo es Bogotá, digamos que el país está muy olvidado, los territorios completamente olvidados. Lo vemos de pronto lo que tú dices, el voto nacional, lo que se denominaba la calle del Cartucho, pues, después de eso, pero es más que todo por la falta de políticas públicas claras de un Estado que no quiere que los menos favorecidos sobresalgan o tengan oportunidades. Y eso pasa no solo en Bogotá, sino en los territorios, en todos los territorios completamente olvidados, personas completamente empobrecidas y un Estado que no busca como sacar provecho de esos territorios, ¿no? O sea, no les interesa. De acuerdo, ¿qué entendemos por víctimas? Bueno, lo que pasa es que en Colombia no se ha hablado de las víctimas en el tema del conflicto. Las víctimas siempre se están revictimizando, ¿no? Los gobiernos buscan la revictimización. Las víctimas han sido más que todo por parte del Estado, por los otros grupos. Digamos que ha sido un conflicto que no se ha sabido orientar. Estamos esperando que en este gobierno sean tenidas más en cuenta las víctimas. De acuerdo, nuestros territorios, inclusive la ciudad de Bogotá,
ha sido urbanizado por el tema de desplazamiento de ese conflicto armado en las diferentes regiones y en los diferentes contextos históricos. Por supuesto, antes de Gaitán había mucha ciudadanía que retornaba a la ciudad de Bogotá, pero después de Gaitán, digamos, el tema se incrementó. Actualmente, ¿cómo ve esas ciudades y el tema de esa violencia, ese conflicto armado en nuestros territorios? Bueno, lo que pasa es que Bogotá, pues en este siglo XXI ha sido una ciudad que ha crecido paulatinamente de manera desorganizada. Primero por el tema del desplazamiento forzado de esas víctimas o de esas personas que han visto en las grandes ciudades una posibilidad de subsistir o de mantenerse con vida, pero son ciudades de consumo. En los territorios realmente el conflicto se vive por partes del Estado, del olvido del Estado. En los territorios la gente convive con ciertos sectores de los grupos ilegales, pero porque no tienen otra oportunidad más, y están ahí en medio de una situación que el gobierno o los gobiernos no han sido capaces de digamos que Bogotá y Medellín, esas grandes ciudades que han tenido esa grande preocupación por alcanzar las cosas, pues se han enfocado es más en un tema de consumo, ¿no? de esos, y olvidando muchos temas que no han sabido direccionar. De acuerdo, cuando hablamos de conflicto armado, de los procesos de paz, siempre hablamos en tercera persona, el gobierno, los grupos armados ilegales, etcétera, etcétera. Pero ese ciudadano del común, ese ciudadano de a pie, a veces ni lo ve ni lo siente. A veces, por ejemplo, el acuerdo con las FARC, muchos los desconocemos. El acuerdo, por ejemplo, con el tema de los paramilitares, los desconocemos. Digamos, quedan ahí en el papel, quedan con las altas burocracias del Estado colombiano, pero no trascienden a ese ciudadano del común. ¿Cómo hacer para llegar? Ahorita hablábamos, por ejemplo, de Gaitán, quién era Gaitán, y muchos ciudadanos ya ni se acuerda de él, ni conoce su historia, ni su lucha tan fuerte que dio en esos territorios. ¿Cómo hacer para que eso llegue a ese ciudadano del común, para que realmente sensibilice a ese niño, a ese joven, a ese adulto mayor que vive cotidianamente en la ciudadanía? Bueno, lo que pasa es que falta mucho tema de pedagogía. En Colombia no hay educación para la paz, no hay educación para el posconflicto, y son acuerdos entre burocracias, entre esos grupos que cuadran lo de ellos y se olvidan de mantener a la población inmersa en el conflicto, se olvidan de ellos. No hay realmente una política que genere conocer qué es lo que se está negociando. No se tienen en cuenta a las víctimas, no se tiene en cuenta al pueblo como tal, para ellos mismos, desde la acción participación, crear esos procesos para que en los territorios se pueda mantener una línea de tiempo histórica que recuerde lo que ha pasado y no volver a repetir las cosas, sino salir de allí, poder tener esas posibilidades. De acuerdo, al fondo vemos el edificio del Centro de Memoria. Me hace acordar lo que pasó con el Holocausto nazi, donde los alemanes, ellos, para recordar su historia, hicieron un museo, y las personas que han ido a visitar conocen y ven en carne propia que vivió ese ciudadano en ese tipo de situaciones tan complejas en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es necesario generar esos espacios de memoria aquí en nuestro país. Vemos aquí, por ejemplo, la vida sagrada, la inmortal frase de nuestro profesor Antanas Mockus, donde él destapó esas tumbas y dijo: venga, cada vida es sagrada, respetemos la vida, pero también es un homenaje a esas víctimas que han sido afectadas por ese tema de la violencia, haciendo la comparación, por supuesto, con Alemania, que es otro tema totalmente diferente, pero sí enfocándonos a esa violencia. Cómo hacer para que esos museos de memoria histórica se reproduzcan, se generen en los diferentes territorios y no queden allá, aislados en bultos de cemento e historias de papel. Creo que hablamos de pedagogía, de crear más que centros de memoria, es centros de pensamiento, centros que nos generen
pensamiento crítico en cada uno de los territorios, que veamos cómo construir de una manera organizada las cosas con ese centro, más que todo centros de memoria, es centros de pensamiento para mantener viva cómo podemos desarrollar. De acuerdo, usted que se ha vivido el territorio, ha caminado al país con el tema de víctimas, ¿cómo ven ellos esa resiliencia, ese entender al otro, ese convivir con ese violento, ese aceptar que me hizo daño pero tengo que perdonar, olvidar y por supuesto seguir en la vida cotidiana? Bueno, no es fácil, en los territorios no es tan fácil entrar al tema del perdón, de esa resiliencia, porque pues ya hay mucha contaminación. Estamos en un mundo revolucionado por el tema del consumismo y cada uno está pensando en cómo soluciono mi día a día. Y muchas veces esos odios y esos contra el otro es muy difícil sanar por el tema de educación, por la falta de políticas claras del Estado que quiere generar una reivindicación social en los territorios. Entonces, pues la mayoría de gente busca es cómo soluciono mi día a día y deja de un lado esos otros procesos. Habría que hacer una reestructuración, una reeducación en los territorios con respecto al tema de generar los verdaderos procesos de resiliencia para generar modelos que mejoren la calidad de vida en los territorios, que podamos retornar población al territorio y así lo que está en las grandes ciudades baje esa densidad poblacional, que es lo que nos tiene, por ejemplo, con habitantes de calle, con problemas de consumo, que no hay políticas claras, que el Estado y los gobiernos se burocratizan por el tema de los recursos, vemos políticos que se roban el tema de la salud, se roban la educación, la alimentación de los niños en los territorios y en las grandes capitales, pero por todo un tema de consumo, de un afán de generar ciertas expectativas en la población que no se cumplen. De acuerdo. Cuéntenos un poco, por supuesto, sobre su fundación, un ciudadano del común que esté interesado pronto en vincularse, en hacer parte de sus programas, ¿qué debe hacer? ¿Qué acciones realizan ustedes en el territorio? Bueno, nosotros como FUNESMA ONG invitamos a todos los que son habitantes de calle a que se vinculen en los programas de reeducación y rehabilitación con la fundación, obviamente no son completamente gratuitos. Un proceso que no es de un mes ni de dos, sino de años, ¿no? Tema de habitar de calle. También tenemos programas en algunos territorios que son patrocinados por empresarios extranjeros, con empresarios colombianos que nos ayudan a poder llegar a los territorios con programas productivos, simplemente por nuestras páginas de www.funesma.org nos mandan su información, cómo pueden llegar a sus programas y nosotros nos pondremos en contacto y miramos y diagnosticamos en los territorios cómo podemos hacer acción participativa con las comunidades. De acuerdo, sí me gustaría que le contara a ese ciudadano del común que no sabe la relevancia e importancia que fue Jorge Eliezer Gaitán en nuestro territorio, usted nos contara o nos recalcara algo de esa importante ilustre en el país. Bueno, Jorge Eliezer Gaitán, un hombre de pensamiento libre, no era liberal, no era de izquierda, no era de derecha, era un hombre con pensamiento libre, que quería un beneficio para todos, en la unidad del uno, todo conectado con el ser humano, con el otro, buscando que cada uno encontrara su verdadero significado de vida y mejorar ahí cada cambio en cada una de las personas que compartía, y pues fue tanto su fuerza que pudo llegar a muchos, a todo el territorio colombiano hace más de 80 años o 75 ya después de su desaparición. Queremos que la gente sepa que libres cuando nos conocemos a nosotros mismos. Ese era Gaitán, eso es lo que nosotros queremos, que la persona sea libre, que pueda estar allí. De acuerdo, vemos como hoy ustedes están haciendo una sencilla conmemoración a, por supuesto, ese 9 de abril.
En muchos territorios se está haciendo el mismo ejercicio, pero considera que es necesario un día o es algo que se va a hacer en la cotidianidad, llevar a Gaitán sus ideas, su pensamiento liberal propuesto para el beneficio de nuestros territorios en el país. Sí, desde la fundación es lo que hemos buscado, hemos querido proponernos desde acá en la plazoleta Gaitán, que todas las personas que sepan que esta es la plazoleta Gaitán, de las personas que quieren conocer más a Gaitán, vamos a buscar la manera de generar espacios cada 15 días, proyectando los discursos de Gaitán, esas ideas gaitanistas a través del centro de pensamiento gaitanista. Obviamente, pues la idea es poder contar con el apoyo y el permiso también de María Gaitán, de Gloria Gaitán. No lo queremos hacer pues como tan sueltos desde Bogotá, y obviamente poder llevar a cada uno de los territorios ese pensamiento gaitanista, esas ideas gaitanistas, buscar con las personas cómo podemos generar esos espacios. De acuerdo, para finalizar, en el país somos 8 millones de afiliados, somos el gremio social más grande del país, 65.000 organismos de acción comunal, 39 federaciones departamentales, 1.450 subjuntas, 63.000 organismos de acción comunal. Internamente nos trabajamos unas comisiones o secretarías ejecutivas en las cuales pues también hay tema de víctimas. Y nos gustaría que nos enviara un mensaje desde FUNESMA como ONG, por supuesto a todos nuestros afiliados comunales y a ese ciudadano del común, para seguir exaltando y trabajando por la paz en nuestros territorios. Pues es importantísimo que las víctimas recuerden que no están solas, que siempre vamos a estar buscando mecanismos de participación con las juntas de acción comunal, buscando poder crear proyectos que los reivindiquen y que reivindiquen esos espacios por los que han pasado, buscar la manera de que puedan consolidarse como una fuerza de trabajo que cuentan desde FUNESMA ONG para construir los proyectos en los territorios. Si lo podemos hacer, nosotros no lo podemos hacer solos, somos el puente para alcanzar esas ideas que ellos tengan y poderlas materializar. Entonces cuentan con nuestro apoyo, si nos buscan podemos generar una sinergia, un trabajo en conjunto, en equipo con las víctimas. Desde la Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, con apoyo de Colet, La Luz del Mundo, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Comparte los videos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios.